porque Feijóo hoy lo que ha hecho ha sido no precisamente apoyar al gobierno de su país, ha soltado que el gobierno español ha declarado persona non grata a Donald Trump. Eso no es cierto, pero bueno, Feijóo ha dicho esto. El señor Sánchez no puede utilizar sus necesidades políticas para ir contra la seguridad de España, pues hemos declarado país non grato a Estados Unidos simplemente por un puñado de votos. Y enemistarse con Estados Unidos por una discusión con su presidente puntual es una irresponsabilidad. No se ha declarado non grato a Estados Unidos y, ojo, no es una discusión puntual. Hay quien ha dicho desde partidos de la oposición al gobierno de España, Partido Popular, dicen que la acción que se lleva a cabo de llevar la contraria a Estados Unidos puede suponer la ruina de los intereses económicos españoles. Vamos a verlo. Decían esto. Le pido una respuesta. Sánchez nos va a arruinar. A nosotros nos parece muy llamativo que el no a la guerra provenga precisamente de una persona que promueve la guerra entre españoles. Este es el mensaje de Ayuso, que es un mensaje muy duro, muy contundente, muy directo, por así decirlo. Mire, yo de verdad creo que en estos días que se habla de desclasificar expedientes clínicos, pues igual esta es una buena ocasión también, ¿no?, para desclasificar alguno, ¿no? A lo mejor el de la señora presidenta de la Comunidad de Madrid, que dice este tipo de barbaridades y de disparates que desde luego pues dejan en muy mal situación su estado, ¿no? Mire, yo es que no puedo entrar a valorar este tipo de cosas, ¿no? Es una barbaridad. Esto de decir que el presidente del gobierno anima a la guerra entre españoles es un disparate, en fin, que no se compadece con un estado mental mínimamente normal, ¿no? Tenemos declaraciones delicadas. Hay gente que está muy preocupada por si esta guerra se prolonga, por lo que puede ocurrir con la amenaza de Donald Trump. ¿Realmente el gobierno español, como decía hoy Feijóo, se está metiendo en una encrucijada que va en contra de los intereses de los españoles? Él decía más, decía que ustedes están declarando persona non grata a Trump y a Estados Unidos. Decía así Alberto Núñez Feijóo. Vamos a verlo, ministro. Pues hemos declarado país non grato a Estados Unidos simplemente por un puñado de votos. Por un puñado de votos, la política del gobierno español respecto a Estados Unidos, dice el señor Feijóo. Ministro. Bueno, mire, la derecha española es incapaz de aprender de sus errores, ¿no? Me hace gracia que les escuchaba decir que volvemos a utilizar el no a la guerra, que hacemos oposición a Aznar de 30 años después, o estas declaraciones de Feijóo. Claro, volvemos al no a la guerra porque ellos siguen en la guerra, siguen en la misma estrategia y no aprenden, como digo. El Partido Popular, bueno, pues en Móstoles está haciendo un caso Nevenka II, 20 y tantos años después, y ahora, en el caso de la guerra de Irán, pues vuelve a hacer lo mismo que hizo cuando Estados Unidos decidió de manera absolutamente injustificada invadir Irak, ¿no? Es la misma derecha. Yo creo que la soberbia a la derecha de nuestro país le impide aprender de sus errores y vuelve a incurrir en los mismos, ¿no? Nosotros estamos donde hemos estado siempre, que es con la legalidad internacional, con el multilateralismo, no con la ley del más fuerte. Estamos en una comunidad en la que las cosas deben decidirse con arreglo a unos códigos, no porque a alguien en un momento determinado y con razones, la verdad, que poco entendibles, aunque muy reiterativas, recordemos. Entonces eran las armas de destrucción masiva, ahora se utiliza de nuevo el arsenal nuclear, que hace unos meses dijo el señor Trump que ya había destruido Estados Unidos. En fin, estamos siempre en lo mismo, ¿no? Entonces, el Partido Socialista y el Gobierno de España, que en este momento es responsabilidad de nuestro partido, es un gobierno que tiene muy claras las ideas y que va a estar siempre del lado de la legalidad internacional, siempre en favor de la paz, del diálogo para resolver los conflictos y en contra de las decisiones unilaterales que además, bueno, pues ni han sido explicadas ni tienen unos objetivos al menos entendibles o claros, ¿no? Ministro, a la gente que está preocupada porque piensa, por una parte, que hay una guerra, la respuesta, ¿cuál puede ser por parte de Irán? Y también gente que está preocupada porque dice llevarle la contraria a Estados Unidos puede tener consecuencias para nuestra economía, porque Donald Trump ha salido muy enfadado con España. ¿Qué mensaje les enviaría un ministro del gobierno de España a esa gente que nos está viendo? ¿Preocupada por Trump? ¿Preocupada por Irán?
Bueno, yo en primer lugar querría decir que consecuencias para la economía española ya las tiene la decisión de Trump. Es decir, la gasolina está subiendo, hay una enorme incertidumbre sobre lo que va a pasar en el mundo en los próximos meses, hay riesgos incluso de un enfrentamiento nuclear, lo cual a la economía pues no le puede ir peor, porque una de las cosas que peor le va a la economía es la incertidumbre. Por lo tanto, las consecuencias sobre la economía española no es que haya riesgo de que existan, es que ya están encima de la mesa, sin que España haya hecho absolutamente nada, es decir, por la simple decisión de Donald Trump. Y luego aquí yo creo que hay que hacer una reflexión en torno a lo que es ser aliado y ser vasallo, ¿no? Claro, si uno ante un comportamiento X de un potencial aliado no puede decir que no puede negarse, porque si lo hace puede tener unas consecuencias negativas, entonces ya no estamos hablando de aliados, estamos hablando de vasallos. Es decir, si el aliado puede tener la posibilidad de contestar y de oponerse y de decir que no, pero si no puede hacerlo, entonces no es un aliado, es un vasallo. Y España, desde luego, hace bien en negarse a asumir el rol de vasallo. Nosotros somos una nación histórica. Me llama mucho la atención, ¿no?, que los patriotas que salen a celebrar el Día de la Hispanidad, recordar nuestras gestas, nuestros siglos de historia, se arruguen en un momento determinado de esta manera y muestren tan poco patriotismo. No sé, esos que se ponen a Blas de Lezo en sus perfiles de Twitter, pues yo creo que Blas de Lezo, en este momento, si levantara la cabeza, quedaría espantado, ¿no?, de la actitud de estos patriotas. Nosotros defendemos la legalidad y defendemos nuestra soberanía y no tenemos por qué estar expuestos a ninguna consecuencia por ello. Somos parte de la Unión Europea, formamos parte de un ente muy superior, mucho mayor, que es la unidad de todas las naciones europeas, y estamos en ese barco navegamos, y cualquiera que pretenda imponerle a España consecuencias económicas, la Unión Europea ya lo ha dicho muy claro, tendrá que hacerlo con el conjunto de la Unión, ¿no? Lo que pasa es que nuevas del gobierno de Estados Unidos, ministro. Queremos que las oigamos juntos y sería la primera respuesta del gobierno de España, porque están insistiendo desde la administración Trump con que lo que está haciendo el gobierno español pone en peligro la vida de estadounidenses. Esto lo ha dicho el secretario de Estado del Tesoro. Vamos a ver lo que ha dicho. Besset. President Trump's frustration with the Spanish government is justified. The Spanish government is intentionally free-riding, and the Spanish don't want to pay their fair share. Anything that slows down our ability to engage and prosecute this war in the fastest, most effective manner puts American lives at risk. The Spanish put American lives at risk. Lo que ha dicho es que se está poniendo en peligro la vida de estadounidenses porque España no cumple su parte. Por una parte, lo que tiene que gastar en defensa, en armamento, por los deseos de Estados Unidos, y por otra parte, por no permitir el uso de las bases. Dice que esto está poniendo en riesgo la vida de estadounidenses, lo dice la administración Trump. Mire, vamos a ver. Quien pone en riesgo la vida de los norteamericanos es quien les lleva a una guerra sin una justificación. Ya hay americanos que han perdido la vida en esta guerra, en unos pocos días. Esta correlación entre la decisión libre y soberana de España de no participar de estos hechos que le parecen atroces y que no comparte, y de no brindar su territorio para que se lleven a cabo, es una decisión soberana que no causa ni evita muertes de los ciudadanos americanos que se vayan a ver envueltos en este conflicto. Es el gobierno norteamericano el que expone la vida de sus ciudadanos, de sus soldados, en un conflicto que no tendría que haber empezado y que no tiene ninguna justificación. Lo que tienen que hacer es desescalar, sentarse, negociar, buscar una salida a este conflicto y sustituir las bombas y las armas por el diálogo, por la concertación, sentar a la mesa incluso a la comunidad internacional. Eso es lo lógico, eso es lo que se hace en situaciones como esta, y no utilizar las armas. Quien utiliza las armas y expone a sus propios ciudadanos a la muerte no es el gobierno de España, es el gobierno de Estados Unidos. Óscar Puente, ministro. Gracias, Óscar Puente. María Molero, que en las redes sociales, antes de entrar con nosotros, ha respondido a Vox. ¿Qué ha ocurrido? Porque se ha difundido una imagen, creo que de Abascal, con algo relacionado con el Islam. ¿Qué ha pasado, María? Vamos a verlo porque decía el ministro Óscar Puente, antes de que lo borren, fíjese, y ha compartido pues esta imagen, esta publicación de Vox, en la que se ve a Abascal leyendo el Corán. Una imagen de 2015 compartida por el propio partido de Abascal, por Vox, durante una conferencia titulada Islam, Libertad Religiosa y Democracia. Tirando de hemeroteca, el ministro Óscar Puente pues compartía esa imagen diciendo antes de que lo borren.
Pues así está el panorama. Os pido un titular por lo que ha dicho el ministro Maraña. Alberto ha sido bastante contundente sobre Trump, sobre Ayuso, sobre Feijóo. Maraña, Alberto. Buenas tardes. Bueno, en lo que ha dicho respecto Bueno, estamos en un momento delicado. Hay gente que está muy preocupada por... acuse Ayuso al presidente del gobierno de inspirar o de... Alberto. Bueno, en lo que ha dicho respecto a Ayuso, yo creo que más bien habría que resaltar que acuse Ayuso al presidente del gobierno de inspirar o de alentar la guerra entre españoles, precisamente quien puso sobre la mesa y en las ondas y de moda, etcétera, etcétera, el Pedro Sánchez hijo de puta. Es decir, es un reflejo, ella se autorretrata, entonces creo que está descalificada para hacer acusaciones de ese calibre, ¿no? Tanto quiero preguntaros, Sara Santaolalla, Alberto, porque hoy Ayuso ha dicho que el presidente español promueve la guerra entre españoles y nos va a llevar a la ruina. Pedro Sánchez dice promueve la guerra entre españoles. O sea, es frivolizar lo que está ocurriendo con una guerra de las de verdad, con cientos de muertos. Esto decía Díaz Ayuso. El presidente del gobierno va a arruinar a España. Sánchez nos va a arruinar. A nosotros nos parece muy llamativo que el no a la guerra provenga precisamente de una persona que promueve la guerra entre españoles. El señor de la no a la guerra fuera, pero sí a la guerra dentro, va a arruinar a España. Promueve la guerra entre españoles. Sara, Alberto. Ojalá hubiese dicho el señor Aznar todo lo que dice hoy Pedro Sánchez y así no hubiese arruinado las vidas de muchos españoles. Ojalá hubiesen dicho no a la guerra el Partido Popular hace 20 años. El problema es que la señora Ayuso no tiene ninguna credibilidad porque está fuera en el ámbito internacional. No le importa a nadie la señora Ayuso más allá de su ático y más allá de su trinchera madrileña. No le importa, no importa en Manhattan, pero es que tampoco importa en Perú. Es decir, entonces mejor que vaya a la tertulia de Jiménez Los Santos, que hable mucho de lo que pasa aquí, que lo haga todo lo bien que pueda y que deje lo internacional para los mayores. Jesús Maraña, hoy lo que decía Álvarez es que decía que el PP ha llamado al gobierno de Trump, no ha llamado al gobierno español ni está apoyando al gobierno español. Dicen a Cabanillas que deberían llamar al PP. El PP hoy ha tenido un discurso, hay que decir, muy duro, porque también incluso ha llegado a decir hoy Ayuso que España va a acabar en la ruina por Sánchez. Maraña. Es que, vamos a ver, estamos en un momento, a mi juicio, crucial, que excede además los intereses, por supuesto, partidistas, electoralistas, políticos y hasta nacionales. O se percibe que estamos en una encrucijada que va a decidir el futuro de la democracia, del derecho internacional, de las relaciones internacionales, si se basan en los acuerdos dialogados o en otra cosa que es la ley del más fuerte, etcétera. Y en ese sentido a mí me parece ruin la actitud que estamos percibiendo desde el liderazgo de la oposición, porque no debería volver a caer en quién llama por teléfono. Oiga, estamos hablando de si usted está de acuerdo con que un régimen autoritario, criminal, como es el de los ayatolás, es condenado por cualquier demócrata. Pero lo que ha hecho Trump con Netanyahu es un crimen que se salta el derecho internacional, las más mínimas normas, y además exige pleitesía y servilismo a los supuestos aliados europeos. Lo que ha mantenido el gobierno español, lo que ha iniciado es una posición que, bueno, pues que creo que defiende el derecho internacional, la dignidad, la autonomía europea, etcétera. ¿Usted está de acuerdo o no? Y eso es lo que hay que explicar. Con otros partidos. Si se cae en otra cosa, se está cayendo en lo que se acusa al otro, que es electoralismo puro. Ocho, que es que el gobierno declara persona non grata a Donald Trump. No es cierto. El gobierno, le preguntaremos a Óscar Puente, lo que dice por ahora es que no asume las amenazas de Donald Trump. Pero Jesús Maraña, ¿qué te parece el hecho de que vuelva este mensaje del no a la guerra en varios miembros del gobierno? ¿Por qué? Bueno, yo creo que tiene una coherencia, un hilo conductor con lo que a lo mejor alguna generación de españoles no capta porque no lo vivió, pero que supuso, a mi juicio, un eslabón importante en lo que era la evolución política a principios de este siglo, ¿no? Y fue el apoyo masivo en este país a la no intervención en la guerra de Irak que decretó Aznar. Ese era el no a la guerra que significó muchas más cosas y que tuvo consecuencias, ¿no? Y hay que recordar también la conexión documentada de no a la guerra, perdón, de la invasión de Irak y de los atentados del 11M. Es importante esa conexión y tiene también un hilo conductor con la posición que ha mantenido el gobierno respecto a Ucrania, a Gaza
a Venezuela y ahora a lo que está ocurriendo con los bombardeos a Irán y la reacción iraní. Creo que tiene un sentido político profundo y que el presidente del gobierno lo ha aprovechado para intentar divulgar cuál es la posición ante las amenazas sabe de mucho Trump. y con eso mucho. Y el problema del señor Feijóo es que ni viaja mucho ni lee mucho. Y por tanto no sabe lo que está pasando en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos la mayoría de la prensa democrática y la mayoría de los mejores analistas están condenando la actitud del señor Trump, y no solamente en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo libre, como llaman ellos. Me refiero singularmente a Europa y otros países de lo que se llama el mundo libre. Pongamos, por ejemplo, Australia, ¿no? Todo el mundo está considerando que el señor Trump está abandonando la legalidad internacional y la propia legalidad de la constitucionalidad norteamericana para hacer las cosas que está haciendo. El señor Feijóo, que tanto defiende la Constitución española, debería defender también que Trump defendiera la Constitución norteamericana, cosa que no hace, como se dice en la mayoría de los escenarios políticos estadounidenses y también en el propio Partido Demócrata y en algunos sectores norteamericanos. Pero yo diría una cosa, quizás caemos en la trampa de decir, bueno, desde el punto de vista de crítica, otra vez el no a la guerra. Yo diría otra cosa más, que debería de responder el gobierno y todos los que se consideren patriotas de este país. Sí a la soberanía. España es soberana y tiene derecho a interpretar sus acuerdos con los Estados Unidos y su propia independencia en función de la soberanía de una España democrática. Del trío de las Azores, recordando lo que ocurrió con la guerra iraquí, pero hay también insultos por parte del PP. Hoy han dicho que Sánchez se comporta como tonto útil, decía el portavoz del gobierno de Ayuso. A la España de Sánchez hoy ya solo la felicitan grupos terroristas como Hamas o teocracias como la iraní. Pedro Sánchez es el tonto útil de las dictaduras del mundo. Esto, María Molero, seguido además del comunicado de José María Aznar, no él directamente, sí de la fundación que preside. Y también contra el presidente español en un momento de acusaciones serias y amenazas por parte de Trump. ¿Qué ocurre, María Molero, la fundación FAES de Aznar? Es momento de actuar y no lamentar, dice Aznar en este comunicado a través de su fundación, y vamos a verlo porque acusa al gobierno y a sus socios de tener una postura, dice Aznar, irresponsable y equivocada frente al conflicto. Pero dice, porque según el expresidente hay que contribuir a la caída del régimen. Estamos diciendo este comunicado a través de su fundación de FAES. Aznar dice, pero también en este comunicado además dice que Sánchez utiliza el respeto al derecho internacional para abdicar de sus responsabilidades y que eso, indica, es criminalmente ingenuo y lógicamente absurdo. Dice también Aznar en este comunicado a través de su fundación que es hora de actuar y no de lamentar. Manu Levin, vamos a ver enseguida porque ha respondido a Aznar y el trío de las Azores lo que fue esa guerra de Irak, Pedro Sánchez, pero Manu Levin, el comunicado de Aznar, ¿qué te parece? Es que la fundación que preside Aznar, vaya. Es que este señor fue el que nos metió en 2003 en otra guerra ilegal siguiendo a Estados Unidos y sus mentiras y como consecuencia de eso sufrimos el peor atentado de nuestra historia. Así que lo que podría hacer Aznar, lo mejor que podría hacer es callarse la boca. La derecha en este país, para una vez que tenía la oportunidad de sacar la bandera y envolverse en la bandera y decir que esto es España y que no nos van a pisotear, pues se tiran al suelo para ser el felpudo de Estados Unidos. Y con lo que se hablaba antes de la posibilidad de que Estados Unidos rompa las relaciones comerciales, las bases, etcétera, yo es que creo que eso es una oportunidad. Que haya un alejamiento en las relaciones con respecto a Estados Unidos, yo creo que lejos de ser un problema, es una oportunidad, porque también hay que entender la encrucijada, como decía Jesús, en la que estamos y lo que está pasando en el mundo. Al final, todo lo que estamos viviendo, Venezuela, Irán, todos esos puntos, la línea que los une, es parte de un mismo proceso histórico, que es el de la decadencia de Estados Unidos. Estados Unidos está perdiendo su poder y su dominio mundial y todo lo que estamos viendo es su intento de resistirse con violencia a esa pérdida de poder en el mundo. Estados Unidos va a morir matando, va a hacerle daño a mucha gente, pero la tendencia histórica es la que es. ¿Queremos nosotros morir de la mano con ellos? ¿Queremos ir de la mano con estos genocidas decrépitos que son Trump y Netanyahu? Yo no. Y si si Estados Unidos no nos quiere comprar más aceite de oliva, pues se lo vendemos a los chinos. Si para que Estados Unidos nos compre aceite de oliva hay que ir a una guerra contra Irán usando nuestras bases, entonces el aceite de oliva se lo vendemos a China. Digamos que lo de morir matando, digamos,
vamos a decir, perder el liderazgo, porque morir no va a morir Estados Unidos. Lo que sí es cierto que no muere nunca es ese espíritu, sí, pero es el bando perdedor. Esa reivindicación por parte de Aznar en su tiempo de hacer lo que quiera Estados Unidos, como si no hubiera otra opción. Y ahora vuelve el comunicado de la Fundación de Aznar, vuelve también el mensaje de no a la guerra, y hay que hacer memoria, porque no hace tanto tiempo que se nos metió en una guerra que era ilegal en contra de la comunidad internacional, en contra de la voluntad de los españoles, y sale este comunicado de Aznar. De Irak a Irán, de Aznar a Feijóo, de Zapatero a Sánchez, vean esto, porque ha vuelto no a la guerra. 23 años después, al buque se incorporarán unidades del Ejército de Tierra. el mensaje No a la guerra. se repite. No a la guerra. En su comparecencia, Sánchez recordaba la participación de España en la guerra de Irak en 2003. Hace 23 años, otra administración estadounidense nos arrastró a una guerra en Oriente Medio. Intervención que quedó marcada por la famosa fotografía del trío de las Azores, George Bush y el primer ministro británico Tony Blair. Para que se respete la legalidad internacional. Una alianza por la que Aznar no solo mezcló acentos, Estamos trabajando en ello. sino que afirmó con rotundidad la existencia de armas de destrucción masiva en Irak para justificar la invasión. Eliminando los arsenales de destrucción masiva que ya se ha comprobado que posee. Armas que realmente nunca existieron. Tengo el problema de no haber sido tan listo, de haberlo sabido antes. El por entonces presidente envió a las tropas a Irak. ¡No más sangre por petróleo! A pesar de las protestas en las calles, que terminó escuchando Zapatero. Que las tropas españolas destinadas en Irak regresen a casa. Hoy Sánchez hace suyo el lema. No a la guerra. Que una vez más, Que la relación con los Estados Unidos ha de preservarse. no gusta nada en Génova. Claro, un contraste con este no a la guerra, lo que nos acaba de llegar, Abascal diciendo que Sánchez realmente celebra cada bomba, que a Sánchez esto le gusta, lo desea, le interesa. Porque Sánchez quiere la guerra, celebra cada bomba, porque el humo y el ruido de las bombas le permite ocultar el debate sobre sus corrupciones y sobre sus crímenes. Hoy le quiero pedir al señor Feijóo que presente una moción de censura contra Pedro Sánchez. Sánchez celebra cada bomba. Javier Aroca, Ana Cabanillas. Enseguida vamos a preguntar al ministro Óscar Puente. Pero antes, Javier, Ana. Sánchez le interesa, dice políticamente, esto afirma Abascal. No, Abascal seguramente en 1898 hubiera celebrado el atentado de falsa bandera en el Maine, en Cuba, y hubiera celebrado también con champán o con vino peleón el ataque de Estados Unidos a Cuba, a Puerto Rico, a Filipinas y a la isla de Guam, y después a quedarse. Estos son los patriotas. Yo le podría recordar algo que dijo un militar célebre de este país, ¿no? Más vale honra sin barco que barco sin honra. Lo dijo un militar, no lo dijo un militante extremo de la extrema derecha española. Estos son patriotas de pacotilla. Y hablando de tonto, tonto es poner las botas encima de una mesa junto a Bush, creyéndose que mandaba lo mismo que Bush e intentando imitar el acento tejano, pensando que formaba parte del imperio. No hemos vivido peor época de mala reputación en toda la América hispana que durante el mandato del señor Aznar, que fue un auténtico lacayo del imperialismo norteamericano. Pero yo pregunto, Javier,